Bienvenidos a la segunda noche, el segundo milagro de Hanukkah. Como mencionamos ayer, Alejandro Magno muere y en el 323, antes de la era común, empiezan sus generales y sus seguidores a intentar helenizar a toda la gente que estaba dentro de su imperio. Y no fue la excepción con la tierra de Israel. Los empiezan a helenizar, ponen escuelas, ponen lugares de culto en la tierra de Israel y empiezan a helenizar a la gente sin ninguna presión, sin ninguna restricciones, solamente de forma pasiva. Y así fue que durante estos 100 y cacho de años, los judíos empezaron a helenizarse, empezaron a estar inmersos en la cultura helénica, empezaron a adorar otros dioses, tanto fuera de la tierra de Israel como dentro de la tierra de Israel. Acuérdense que estamos en el segundo templo, y después de la expulsión del primer templo ya habían muchos judíos fuera de la tierra de Israel y estos judíos se estaban helenizando a pasos agigantados. Dentro de la tierra de Israel también, aunque un poquito menos, gracias a la estabilidad y la fortaleza de identidad que había dentro de la tierra, pero fuera de la tierra de Israel a pasos agigantados. Así fue que la gente dejó de cumplir las mitzvot, dejaron de hacer el Brit Milá, y otros revertían el Brit Milá, hacían una operación porque sentían vergüenza, dejaron de estudiar la Torá, dejaron de saber hebreo, ya solamente hablaban griego, y así fue por año tras año, a tal punto que, como dice Rabbi Eliezer Melamed, que los judíos estaban en camino de la desaparición total a esos pasos que iban. Pero ocurrió el segundo milagro, y este fue que Antíoco Epifanes, en el año 215 antes de la era común, sube al poder y empieza a presionar con mucho más restricciones al pueblo judío para que acepte el helenismo. Y así es que empieza a presionar mucho más y empieza a forzarlo. Y los judíos, ante estos forzamientos que recibían del imperio, empezaron a rebelarse. Rabbi Eliezer Melamed dice que si no hubiera sido por las restricciones tan fuertes de Antíoco, los judíos no existiríamos hoy en día. Porque era tan paulatino y tan fácil de caer en esta asimilación que los judíos no existiríamos hoy en día. Vean qué pasó. En el año 175, Antíoco pone a un Cohen Gadol, a un sumo sacerdote llamado Jasón, en el Bet HaMikdash, que era un judío helenista, o sea, era como un judaísmo transformado. Ya no era un judaísmo íntegro, sino era como una combinación en donde ellos decían, hay que adaptarnos y hay que acercar la sociedad a la cultura moderna, a lo que está pasando. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas importantes era que decían que hay que hacer sacrificios, ya no como nos pide la Torá, sino como los paganos quieren que se hagan los sacrificios. Y por otro ejemplo, fue que en el año 171 sube como Cohen Gadol, sumo sacerdote, un señor llamado Menelao, que totalmente helenizado y totalmente asimilado, y en el año 170 culmina esta ideología, o se ve tan agraviada la ideología judía, que ofrece a un cerdo como sacrificio en el Bet HaMikdash, siendo sumo sacerdote. Y claramente que había una contraposición entre los judíos helenistas y los judíos tradicionales que estaban todo el tiempo en riña, pero como el imperio quería helenizar a la gente de una forma mucho más fuerte, entonces hacían muchas cosas para que el Bet HaMikdash. Y ni hablar toda la fortuna que seguramente no desviaban esos recursos. Los mismos sumos sacerdotes puestos por el imperio seleucida hacia el imperio, ¿no? Todo el dinero que entraba al Bet HaMikdash lo desviaban hacia las arcas del imperio seleucida. Y así fue. En el año 169, Antíoco ahora sí se desespera de la falta de integración del pueblo judío hacia el helenismo y pone tajantemente penas capitales a las personas que sigan estudiando Torá, que sigan estudiando Torá, haciendo fiestas, realizando el Brit Milá, con pena de muerte, y persigue a la gente y lo hace de forma muy fuerte. Y esto causa que los judíos, como vamos a hablar más adelante, se levanten y
encontremos el milagro de Hanukkah. Muchas veces, y creo que esto lo aprendemos en la historia, muchas veces pasó en la historia que los Yehudim necesitamos una llamada de atención, necesitamos que se nos mueva el tapete, necesitamos la presión externa para valorar lo que sí tenemos. Necesitamos que alguien nos prohíba que no debemos de hacer cosas para que nos sintamos judíos. Y así fue el caso de Hanukkah. No esperemos a que alguien externo nos haga valorar nuestro propio judaísmo. No esperemos que alguien nos prohíba hacer algo de lo que tanto valoramos para poderlo hacer. Yo siempre digo que el judío es como una naranja. Entre más le exprimes, más jugo saca. Pero no esperemos que sea así. Exprimámonos nosotros a nosotros mismos, unos a los otros, y digamos, vale la pena, hay que seguir haciendo esto, hay que disfrutarlo, hay que vivirlo con ganas y con alegría. Y eso es parte de lo que debemos de hacer. Exprimámonos a nosotros mismos para sacar ese jugo que tenemos interno. No esperemos que otros nos llamen la atención, nos digan que sí y que no podemos hacer para valorar lo que sí tenemos. Estamos en épocas increíbles, en donde estamos agraciados por todos lados para poder ser Yehudim, cumplir las mitzvot, ser a cuatro vientos, poder ser judíos, estar valorando lo que tenemos, y hagámoslo. No esperemos que alguien más nos prohíba hacerlo, no esperemos que alguien externo venga y nos diga que sí, que no podemos hacer, porque somos lo que somos y porque lo valoramos mucho. Vamos a aprender esta siguiente vela por este milagro que Dios a veces nos mandó una llamada de atención para poder despertar y valorar lo que tenemos. Hanukkah Sameach para todos.